Hola, ¿cómo estás? Espero que estés muy bien. Mi nombre es Laura. En el video de hoy quería enseñar y contarles mi experiencia aprendiendo a dibujar. La forma en la que yo aprendí a dibujar fue completamente independiente, entre comillas. Así que quería compartirles hoy cuáles fueron mis referencias y métodos de aprendizaje en el dibujo. Actualmente soy estudiante de licenciatura en artes plásticas, lo cual me alegra muchísimo y espero que cuando comencemos por fin el primer semestre poder hacer un video sobre mi experiencia pasando el examen de admisión. Así que comencemos. Primero quería comentar un poco de cuál fue mi comienzo en el dibujo y cómo supe que quería seguir dibujando, y es que esto fue un proceso bastante largo. Como saben, en Latinoamérica y creo que en casi todo el mundo la parte artística está muy subestimada y también es muy rechazada porque todavía los padres no sienten orgullo de los hijos que dicen que quieren ser artistas o quieren ser músicos, lo cual también fue mi caso. Así que, ¿en qué momento comencé yo a dibujar? Cuando tenía como 10 años más o menos, hacía ciertos dibujos que claramente también estaban mal en su momento, como dibuja cualquier otro niño. Sin embargo, tenía algo diferente y era que podía expresar en mis dibujos lo que eran los volúmenes, las luces y las sombras, sin necesidad de que se me haya enseñado eso. No es algo como que diga, es que necesitas entonces ya nacer con la habilidad de percibir el mundo para poder ser artista. Claro que no. Simplemente fue mi caso en donde ya tenía esa percepción de la realidad, pero era algo que nadie más hacía sin que se le enseñara. Y no diría que ese fue el boom en el momento en el que yo comencé a dibujar, sino que fue más bien como los primeros indicios de que tal vez iba a poder dibujar e iba a poder desarrollar estas habilidades. En el momento en el que comencé ya de una forma un poco más conceptual fue en quinto de primaria, que ingresé a una nueva institución. Pero para mí era una realidad completamente diferente porque salí de un colegio femenino y católico. Pero en este momento creo que fue en donde más sola me sentí, donde obviamente mi única escapatoria de la realidad, por decirlo así, era dibujando. Como cualquier otra persona puede tener su hobby, su pasatiempo, y era algo que me gustaba bastante. Creo que el aprender a observar el entorno y conocer nuestra realidad es lo que nos ayuda a poder dibujar mejor. ¿A qué me refiero con esto? Puedes aprender a dibujar incluso observando. No significa que todo se vaya a hacer observando, y tú observes esto y ya de repente conoces la técnica y puedes manejarte esta forma, el lápiz y ya todo eso, sino que más bien es el hecho de que cuando tú conoces tu realidad puedes observar todo lo que hay en ella, que todo tiene una perspectiva, todo tiene un volumen, todo tiene cierto tamaño y cierta proporción. Si yo estoy viendo, digamos, mi cama en este momento y mi gato que está ahí, en el dibujo no lo voy a plasmar mucho más grande que la cama, ni lo voy a hacer demasiado pequeño a comparación de la cama. Y son esa clase de cosas las que te van dando indicios de que tal vez tengas una inteligencia creativa, una inteligencia artística. Sin embargo, la creatividad claramente es otro aspecto fundamental en el arte. Entonces, ahora sí, lo más importante, ¿en qué momento comencé a tomarme en serio las artes? Diría que una gran parte de mi vida simplemente fue dibujo por querer dibujar, que claramente es como tiene que ser, pero nunca investigué más allá cómo mejorar ese dibujo. Esto más o menos fue en octavo grado, en donde comencé a tomármelo más en serio. Entonces, yo no puedo costear y no podía costear tampoco en su momento un curso de arte, ni tampoco inscribirme a academias de arte, ni mucho menos pagar un profesor particular. Y creo que esta es la realidad de muchos que comenzamos a dibujar. Entonces, ¿qué era lo que hacía yo? Mi viejo y confiable YouTube. YouTube simplemente es una fuente de información muy grande y eso ya lo sabemos todos. Simplemente tenemos que buscar a aquel que pueda explicarnos mejor las cosas, conocer sus experiencias, su mismo trayecto, y de esta forma encontrar cuál es el material o la técnica o los conceptos con los que nos sentimos más cómodos para comenzar, y claramente lo que creamos que está a nuestro nivel. Por ejemplo, cuando comencé mi etapa en donde me gustaba mucho el anime y el manga, entonces claramente mi admiración por estas series y estos dibujos, que la gran mayoría también comenzamos así, muchos comienzan dibujando a Goku. No fue mi caso.
Pero al admirar esto, también vamos a querer imitarlo. Entonces, estaré mostrando también uno de mis primeros estudios, entre comillas, de dibujo. No existe un estudio bueno, un estudio malo cuando estás comenzando. Esto se va perfeccionando con el tiempo. Si eres un dibujante principiante, no sabes ni siquiera por dónde comenzar con esta información que ya tienes en YouTube, y para eso estás en este video, te recuerdo que es un proceso que tú personalizas completamente. Lo que a mí me sirvió puede no servirte a ti, o lo que a ti te sirva puede tampoco servirme a mí, y así sucesivamente con cada uno de nosotros. Entonces, ¿por qué en una academia sí tendría que servirnos? Eso lo hablaremos más adelante, pero ahora que estamos apenas iniciando esta pasión del dibujo, resulta que cualquier tutorial que tú sientas que te gusta, cómo explican o en los resultados que consigues por medio de este tutorial, pueden ser parte de ese camino que te vaya a formar. No tienes que tener una persona única que te va a explicar absolutamente todo en su canal de YouTube. Puedes tenerme a mí, puedes tener otras personas y así sucesivamente. Voy a dar varios tips también de cuáles pueden ser las bases fundamentales para comenzar en el dibujo desde absolutamente cero, de ninguna forma profesional. Primero, no te preocupes por los materiales. Sé que también es algo que nos apasiona a muchos artistas, es cuando comenzamos a comprar o a recibir materiales de arte. Pero cuando estás comenzando y no estás muy seguro de seguir en este camino, no gastes dinero en materiales de arte, o por lo menos no muy costosos, sino que trata de saber qué tan constante eres en este pasatiempo, porque si no vas a ser constante, te vas a frustrar fácilmente en las artes. Entonces va a ser muy difícil que veas un progreso y vas a sentir que es otro pasatiempo abandonado en el que desperdiciaste dinero. Es por eso que si tú estás comenzando, te debería bastar por lo menos la técnica en la que más te guste. Digamos que tú comenzaste como yo, que fue simplemente con un lápiz y papel, un cuaderno cualquiera, ni siquiera eran buenos cuadernos especializados para dibujo, literalmente era un cuaderno de la alcaldía. Y al yo tener esa pasión por el dibujo, realmente no me interesaba el material que estaba usando en su momento. Es por eso que, primer consejo, no te preocupes por el material. El material no es lo más relevante, sino la pasión y la constancia y tu aprendizaje. Y no compararlo todo al mismo tiempo. Mis materiales fueron producto de años de acumulación de estos materiales. Y es que compra todo a medida que vayas aprendiendo y vayas avanzando. Es como un videojuego, no vas a desbloquear todos los niveles luego de pasar el tutorial. Segundo consejo, por lo que más quieras en el arte, utiliza referencias. Las referencias no son malas para ningún artista. Puedes ser un artista profesional con 30 años de experiencia en el campo y aún así es normal que utilices referencias. ¿Dónde puedes hallar estas referencias? Personalmente me gusta utilizar referencias de Pinterest. Es una aplicación muy buena para cualquier campo. Para encontrar referencias, tú puedes buscar referencias de desnudos artísticos, anatomía. Lo que no te recomiendo es que imites o copies, que es algo que hacemos la gran mayoría y no te sientas culpable por eso, es copiar dibujos de otros artistas. Cuando tú copias el dibujo de otro artista, digamos, conoces esta imagen de este personaje que te gusta mucho y estás iniciando en el dibujo y pasas literalmente esa imagen a tu hoja, y copias ese dibujo. Cuando estás comenzando es normal, pero no lo recomiendo tanto porque realmente no te ayuda a comprender sobre el dibujo. Ese dibujo ahí no te está enseñando cómo el artista interpretó su realidad o su referencia para poder transformarlo en ese dibujo. Es decir, digamos que tengo este dibujo digital y yo lo paso a mi hoja sin saber ni conocer sobre qué pasa en este dibujo. Básicamente solo estaría copiando, fotocopiando a mi forma ese dibujo, y si lo utilizo como referencia, digamos que este personaje con esta pose no está del todo mal. Sin embargo, así como el dibujante que hizo esta pose pudo deformar la realidad de una pose ya existente, real, es lo mismo que te puede pasar a ti. Entonces estarías deformando esa pose y puede al final no resultar tan realista.
trata de utilizar poses reales. Primero hay que conocer tu realidad antes de saber cómo deformarla. Existen muchísimas aplicaciones en las que tú puedes conocer de poses en 3D para poder ir deformando y buscar lo que realmente quieres plasmar en tu dibujo, o también puedes incluso tú mismo hacer las poses y tomar la fotografía. Esto ayudará muchísimo a comprender verdaderamente cómo se ven las cosas, porque cuando yo comencé a dibujar, las cosas que dibujaba eran como yo imaginaba que eran, es decir, una pose podía no ser verdaderamente como podía funcionar, así que ahí es cuando tenemos nuestros mayores errores anatómicos y de coherencia. Otra cosa también muy importante es que si bien vas a usar referencias, tampoco significa que debes dejar de lado lo que salga de tu mente. Es muy importante que si tienes un cuaderno de dibujo, que no importa qué tipo de cuaderno de dibujo sea, es que los cuadernos de dibujo nunca son completamente estéticos. Mis cuadernos de dibujo, que los podrás estar viendo en pantalla, son desordenados, dejo hojas en blanco, muchas cosas no tienen coherencia porque comencé también dibujando de mi imaginación. Tiene estudios, tiene dibujos terminados, tiene dibujos que dejé a medias y tiene manchones, tiene absolutamente todo, y eso es un cuaderno de dibujo, eso es un sketchbook, porque un cuaderno de dibujo nunca es completamente estético, porque no es un portafolio. Si tú quieres hacer un portafolio, eso ya es un tema para otro video, pero no los confundas. Tercer consejo, y todos los artistas vamos a repetir el mismo consejo: nunca compares tu trabajo. Tu trabajo no se debe comparar con el de ningún otro artista de ninguna edad y de ningún campo profesional ni especialización en artes, nada. Tu trabajo no se puede comparar porque es tu proceso, tu progreso. Tú no sabes de pronto la cantidad de esfuerzo que le haya puesto esta persona a su trabajo. Eso no debes de hacerlo porque no puedes comparar. Digamos que tú estás acá con alguien que ya ha dibujado mucho y tiene mucha experiencia y está por acá. Eso te va a perjudicar únicamente a ti. Pero esta persona ha dibujado muchísimo menos de lo que he dibujado yo en toda mi vida y me he esforzado muchísimo más que esta persona. Eso es algo que va a pasar en cualquier campo, en cualquier gremio, y es imposible de evitar. Simplemente el talento no se compara tampoco a la práctica, ni la práctica con el talento, porque realmente no existe un talento como tal, sino que son cuestiones de práctica. Algunas personas nacen siendo más buenas para estas cosas que para estas otras. No significa que estas, por ende, sean absolutamente mejores y que estas no puedan superarlo simplemente porque no nacieron ya con esa percepción. Como les digo, yo pude haber tenido cierta percepción a cierta edad para poder dibujar e interpretar la realidad de una forma específica, mientras que otras personas que pueden haber comenzado muchísimo después de mí, tengan mi edad y hayan comenzado posterior a mis inicios en el dibujo, y aún así pueden dibujar mejor que yo en este momento, porque todo influye. Tal vez esas personas pasaron más tiempo, o tal vez esas personas simplemente entiendan la realidad de una forma que los beneficia. Otras personas saben cómo explotar eso, tendrán más tiempo, tendrán más recursos, y por eso no se debe comparar el trabajo ni el estilo de nadie. Cuarto consejo: es necesario recordar, tal vez las personas van a cuestionarte, personas que no tienen nada que ver con el mundo del arte van a criticar tus dibujos, van a opinar sobre ellos incluso sin solicitar su opinión, y eso es lastimosamente inevitable. ¿Qué podemos hacer entonces ante estos casos donde están constantemente cuestionándonos? Normalmente dentro de la propia familia, en donde no puedes hacer mucho para evitarlo, y es que ten mucha suerte para superar esa mierda. Debes trabajar tu inteligencia emocional mucho. Es difícil tal vez dependiendo de la edad, las circunstancias a las que te enfrentes y todos los factores del mundo que existen. Las personas que cuestionan en el dibujo a menudo, y que cuestionan para mal, a menudo no tienen ni idea de historia del arte, no tienen ni idea de técnicas, no tienen ni idea siquiera de dibujar ellos mismos lo que te están criticando. Así que es muy importante tratar de no tomarte esas cosas personal.
Y de esta misma forma trata de tener un ambiente sano tú con otros artistas, porque es de la misma forma en la que no quieres que te cuestionen, y si esas personas que también son artistas pueden llegar a cuestionarte, no hagas lo mismo con ellos, porque sería literalmente hacer una proyección de lo que estás sintiendo, y tampoco es precisamente bueno eso, porque se perjudican los dos como artistas, se crea una tensión y puede simplemente desmotivar, frustrar y terminar reflejando eso en el tiempo que dedicas a dibujar, porque vas a terminar tan frustrado, o que eso va a influir en el momento en el que estés dibujando. Lo que más compone el arte son las emociones, además de la técnica, es la emoción, lo que tú quieres transmitir. Y es más, eso también de cierta forma puede ser bueno, porque por medio del arte tú transmites lo que sientes, lo que piensas y lo que quieres proyectar. Sin embargo, esto en el momento de la práctica puede afectarnos demasiado, porque es aquí cuando se entran en los bloqueos artísticos, en la poca tolerancia al fracaso. Una de las cosas también que he aprendido reciente, que me enseñó alguien muy especial para mí, tiene excelentes conceptos, es a trabajar mucho el arte conceptual. Con arte conceptual no es que vayas a imaginar una banana pegada a la pared, no es ese tipo de arte al que me refiero, sino a trabajar mucho los conceptos, porque trabajar simplemente algo que se ve meramente estético es algo que aburre mucho, que no te aporta demasiado, a no ser de que sea simplemente en lo práctico, en la técnica, pero no te va a aportar nada ni le va a dar trascendencia a tu obra como tal, en el caso de que estés queriendo ya hacer una obra que vas a terminar. Es muy importante, de la misma forma en la que los escritores piensan en escenarios, conceptos, trabajan personajes, nosotros debemos de hacer lo mismo con nuestro arte, ya sea no importa qué tipo de arte crees o quieras crear tú a futuro, ya sea que te vayas por esculturas, cómics, manhwas, webtoon, cualquier cosa, o simplemente retratos, es tratar de trabajar mucho los conceptos. Pero ¿cómo puedes trabajar estos conceptos? Te voy a contar cómo los he trabajado yo. Primero, no busques todo lo que se vea meramente estético. Es normal que nosotros queramos proyectar en nuestros dibujos algo que nos guste, que nos parezca bonito, porque nos llama la atención, armoniza con lo que creemos y lo que pensamos. Sin embargo, cuando nos dedicamos simplemente a hacer algo que se ve meramente bonito, puede terminar siendo algo muy superficial, que las personas pueden simplemente observar, ni siquiera observar, simplemente lo ven y es como te pueden halagar, te puede gustar esa retroalimentación, pero no caigas en ese círculo de retroalimentación, por de lo contrario, esa obra va a perder cierto valor. Es el valor que le va a dar un significado, que puedes pensar en cosas más orgánicas. De esta forma es como muchos artistas han marcado la diferencia a través del tiempo, y es que si nos ponemos a observar en la historia del arte, como por ejemplo lo que fue el arte gótico, que se caracterizaba simplemente por retratos religiosos, que no eran muy buenos tampoco en técnica ni en conocimientos anatómicos, o en el arte en el Renacimiento, que muchos, no todos, la gran mayoría de los que ni siquiera son muy conocidos, siempre fueron retratos sin importancia, retratos de personas, paisajes o situaciones que realmente no trascendían a nada, porque era simplemente eso, lo cual no tiene nada de malo, en especial cuando estás practicando, que simplemente coges un escenario y practicas, pero esto no es algo que se debe quedar por siempre en ti, porque el concepto es tan importante como la técnica. No importa si tienes una técnica muy buena, si no tienes nada de concepto, y viceversa. En el mundo del arte hay algo muy bonito, que es que tú aprendes a observar belleza en donde los demás no la verían, y creo que es una de las habilidades más hermosas de un artista. Y es que, por ejemplo, ya estamos acostumbrados a dibujar tantos cuerpos al desnudo, no nos va a impresionar siempre un cuerpo canónico, que si bien no está mal, también es bonito. Es algo que tampoco va a ser nuestra inspiración por siempre, porque no podemos toda una vida dibujar el mismo cuerpo canónico o el mismo cuerpo que a nosotros nos gusta, porque ahí es cuando se vuelve monótono. Cuando
te adentras en el mundo del arte y en la práctica de este, comienzas a observar belleza, o no solo belleza, sino también admirar mucho las formas. Comienzas a apreciar todo tipo de cuerpos, cánones, proporciones, pero comienzas a investigar más, a querer buscar más, a abrir tu mente a este tipo de cosas, y es lo que destaca a los buenos artistas. Nunca has visto a un buen artista dibujando el mismo cuerpo canónico como siempre, sino que los mejores artistas a veces lastimosamente no son siempre los más reconocidos necesariamente, pero son aquellos que en su práctica exploran los movimientos, las formas, las proporciones. Ahora, la parte más importante es que durante toda tu vida como artista vas a enfrentarte a los prejuicios. Esto va desde el comienzo hasta el final y más allá del final de tu vida, donde te vas a encontrar con críticas profesionales o no profesionales, de irracionales o racionales. Te vas a encontrar de todo. Tienes que estar preparado, en especial si eres una persona sensible como yo, donde las críticas pueden ser un poco abrumadoras, dependiendo también de las circunstancias y de la persona que nos dé estas críticas. Y es que esto porque se da. El arte siempre ha sido algo muy subjetivo. Para mí, algo es arte cuando se complementa de un concepto y una técnica, pero para ti arte puede ser aquello creado por la naturaleza, que te parece muy bonito, que estimas mucho, y pueden ser muchas cosas, porque van a ser diferentes visiones profesionales, visiones simplemente personales, así que siempre van a existir las críticas. No he conocido a nadie que se haya muerto de hambre por estudiar artes. También recuerda que el arte no es algo que se vaya a ir simplemente porque estudies otra carrera. Es algo que siempre va a estar de la misma forma en la que ahora estás comenzando o ya hayas comenzado. Está ahí y no necesariamente estás estudiando una carrera artística. Y es que mientras tengas internet, mientras tengas acceso a libros, no es imposible. Así que en la descripción te voy a estar dejando muchos enlaces que te pueden interesar y te pueden servir bastante, ya sea de videos, canales, libros, más que todo PDFs, en donde podrás encontrar mucho material que espero que te sirva de ayuda de la misma forma en la que a mí me ha servido hasta ahora. También dejo mis redes sociales para que veas un poco del humilde trabajo que llevo haciendo durante todos estos años. Así que creo que eso sería todo y espero que de corazón que te ayude bastante. Otra cosa que casi se me olvida comentar es dibuja. Simplemente dibuja, por lo que más quieras, dibuja, hazlo, practica, raya, hazlo simplemente, no esperes que te vaya a salir perfecto. Si tienes que repetir un ojo 30 veces, repítelo 30 veces, siempre observando los errores del anterior. No pienses que porque no te va a salir bien o no lo haces bien, simplemente entras en un estado de bloqueo en donde no dibujas para no sentirte frustrado. Evita eso por lo que más quieras. No hay nada que ayude más, no hay consejo que valga si no dibujas. Simplemente practica. Dibuja tu gato, dibuja una pared, dibuja una ventana, dibuja lo que se te venga en mente, pero dibuja.